Un pasado, muchas historias. Definición de historia. Buen día, jóvenes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a veces nos resulta tan difícil aprender historia? ¿Quiénes piensan que la historia es aburrida o complicada? No se preocupen, jóvenes. Es completamente normal sentir eso. Y de hecho, muchas veces tiene que ver con la manera en que se nos ha enseñado esta materia. Pero hoy quiero compartirles algo que puede cambiar por completo su perspectiva. El tema que vamos a trabajar se llama Un pasado, muchas historias. Definición de historia. Les aseguro, jóvenes, que al terminar de ver este video van a descubrir que la historia no es solo memorizar fechas y nombres, sino algo mucho más profundo, cercano y útil para su vida. Déjeme comenzar con algo que quizás no sabían. Todos ustedes aquí sentados son parte de la historia. Así es, jóvenes. No solo estudian historia, la viven y la construyen día a día. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar. Muy bien, empecemos por lo fundamental. Cuando les digo historia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Probablemente piensan en libros gruesos, en batallas antiguas, en personajes que murieron hace siglos, ¿cierto? Bueno, todo eso forma parte de la historia, pero no es todo. La historia es mucho más que eso. La historia es una disciplina humanista que estudia los sucesos y procesos sociales del pasado a través de los vestigios y las evidencias que han dejado las personas y las sociedades a lo largo del tiempo. Pero aquí viene algo muy importante que quiero que comprendan bien. No estudiamos el pasado en sí mismo. ¿Qué digo esto? Porque es imposible viajar en el tiempo y verificar exactamente qué ocurrió hace cientos o miles de años. Lo que hacemos, bueno, los historiadores, y lo que ustedes también pueden hacer, jóvenes, es investigar, razonar, comprender, interpretar y difundir lo que sucedió en épocas pasadas utilizando las huellas materiales que tenemos disponibles en el presente. Piénsenlo de esta manera. Cada fotografía que guardan en su celular, cada carta que tiene su abuela en un cajón, cada edificio antiguo que ven en la ciudad, incluso las historias que les cuentan sus padres o sus abuelos son huellas del pasado. Todas esas huellas nos ayudan a reconstruir y entender nuestra historia. Por eso todos tenemos una historia que contar. Y además, ¿a quién no le gusta conocer la historia de las personas que apreciamos? Ahora, quiero explicarles algo que puede sorprenderles. La historia no es una ciencia exacta como las matemáticas o la química. En matemáticas, 2 más 2 siempre será 4, ¿cierto? Y en química, si mezclan los mismos elementos bajo las mismas condiciones, siempre van a obtener el mismo resultado. Pero en la historia no funciona así. ¿Por qué? Porque en la construcción de los hechos sociales interviene una cantidad incalculable de factores humanos, y los seres humanos somos complejos e impredecibles. Por mucho esfuerzo que pongan los historiadores en su trabajo, no pueden recrear un hecho de otras épocas para verificar si su interpretación del pasado está completa. Y en consecuencia, tampoco pueden predecir con exactitud lo que va a ocurrir en el futuro. Les voy a dar un ejemplo. Imaginen que dos de ustedes viven exactamente la misma situación. Los dos van a una fiesta el sábado. Sin embargo, cuando regresen y les cuenten a sus amigos qué pasó, cada uno va a contar una versión diferente de los hechos, ¿verdad? Uno se enfocará en la música, otro en las personas que estaban ahí, otro en algo gracioso que pasó.
Ninguno está mintiendo, pero cada quien interpreta la realidad desde su propia perspectiva. Con la historia pasa algo parecido. La forma en que entendemos, investigamos y enseñamos la historia ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Los grandes pensadores de la antigüedad la entendían y construían de manera muy diferente a como lo hacemos hoy en día. Por eso decimos que la historia es una disciplina polisémica. Polisémica viene del griego poli, significa varios, y sema significa significado. Entonces, literalmente quiere decir que posee varios significados. La historia puede interpretarse y estudiarse desde múltiples perspectivas. Muy bien, ahora llegamos a una de las preguntas más importantes. ¿Para qué nos sirve estudiar historia? Y no me refiero para pasar el examen, sino realmente qué utilidad tiene este conocimiento en su vida. El filósofo Carlos Pereira, allá por el año de 1980, planteó que la historia encuentra su fundamento al responder dos preguntas esenciales. Primera pregunta, ¿por qué estudiar la historia? La respuesta nos lleva a considerar la necesidad que tenemos como seres humanos de conocer nuestro pasado. Es algo inherente a nuestra naturaleza. Todos queremos saber de dónde venimos. Segunda pregunta, ¿para qué estudiar la historia? Aquí hablamos de la utilidad práctica. ¿Qué podemos dar a este conocimiento? Y créanme, esta utilidad es enorme. Déjenme explicarles. Así como cada área del conocimiento cumple una función en la vida de las personas y en la sociedad, la historia ocupa un lugar muy especial. El conocimiento sobre las características, los retos y las transformaciones que han experimentado las sociedades a lo largo del tiempo cumple una función en nuestro presente, que va mucho más allá de proporcionarnos cultura e identidad. La historia también nos permite desarrollar una visión crítica de nuestro presente y al mismo tiempo puede ayudarnos a proyectar el rumbo hacia dónde estamos yendo como sociedad. Primero, hablemos de la cultura. La cultura es el conjunto de rasgos materiales o simbólicos que han desarrollado los diferentes grupos sociales en su proceso de adaptación al medio ambiente para satisfacer sus necesidades a lo largo del tiempo. Y esto incluye a todos, sin distinción de origen étnico ni de área geográfica. Cuando ustedes conocen la historia de su familia, de su comunidad, de Veracruz o de México, están conociendo quiénes son, están entendiendo cómo llegaron a ser lo que son. Por ejemplo, ¿saben por qué en muchas comunidades de Veracruz se celebra el Día de Muertos de una manera tan especial? Con altares llenos de flores, de cempasúchil, pan de muerto y fotografías de los difuntos. No es casualidad, es una tradición que viene desde la época prehispánica, que se mezcló con las costumbres españolas durante la colonia y que hoy forma parte de nuestra identidad cultural. Sin conocer esa historia simplemente estaríamos repitiendo acciones sin entender su significado profundo. Pero cuando conocemos nuestra historia, cada tradición cobra sentido y nos sentimos parte de algo más grande. Ahora, un segundo punto. La historia no solo mira hacia atrás, también nos ayuda a entender el presente y a imaginar posibles futuros. Les voy a dar un ejemplo. Si hoy quieren entender por qué existe tanta desigualdad social en México, por qué hay comunidades con muchos recursos y otras con muy pocos, no pueden limitarse a mirar solo el presente. Necesitan estudiar la historia de la conquista española, de la época colonial, de la independencia, de la Revolución Mexicana. Sin ese contexto histórico, jamás van a comprender las raíces profundas de esos problemas, y mucho menos van a poder proponer soluciones efectivas. La historia es como un mapa que nos ayuda a entender el territorio del presente. Sin ese mapa, andamos perdidos. Ahora les pregunto, ¿alguna vez se han preguntado por qué su comunidad es como es?
¿Qué tienen ciertos problemas y no otros? ¿Por qué la gente habla de cierta manera, se viste de cierta forma o tiene ciertas costumbres? La respuesta a todas esas preguntas está en la historia. Y aquí viene algo importante. La historia es vital tanto para la transmisión de cultura como para la identificación y el continuo progreso de los grupos humanos. Sin historia no hay identidad, sin identidad no hay dirección. Ahora bien, tengo que ser completamente honesto con ustedes sobre algo. Desafortunadamente, en todas las épocas y en todos los lugares del mundo, la construcción de los relatos sobre el pasado no ha podido mantenerse alejada de los intereses políticos. ¿Qué significa esto? Pues muchas veces quienes tienen el poder escriben la historia desde su perspectiva, omitiendo, exagerando o incluso inventando ciertos hechos para favorecer sus propios intereses. Por eso es común escuchar términos como historia oficial e incluso historia verdadera. Estas categorías, en vez de ayudarnos a comprender el pasado de manera razonada y objetiva, nos hacen dudar aún más de la historia que se nos presenta. Por eso, jóvenes, es fundamental que desarrollen un análisis razonado sobre los hechos históricos, considerando varias fuentes fidedignas que les den certeza sobre la información. No pueden quedarse con una sola versión de los hechos, tienen que investigar, contrastar, cuestionar, comparar. Les voy a dar un ejemplo actual. Imaginen que leen una noticia en redes sociales sobre algo que pasó en su estado. ¿Se quedarían solo con esa versión o buscarían en otros medios? ¿Preguntarían a personas que estuvieron ahí? ¿Revisarían fotografías o videos? Lo mismo deben hacer con la historia. No acepten todo sin cuestionar. Sean críticos. Y ahora, jóvenes, llegamos al punto más importante de todo este video. Presten mucha atención porque esto va a cambiar la forma en que se ven a ustedes mismos. Ustedes no solo son estudiantes de historia, ustedes son sujetos históricos. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno de ustedes está construyendo su propia historia personal en este mismo momento. Y esa historia personal se conecta íntimamente con la historia de su familia, de su comunidad, de Veracruz, de México y del mundo entero. Cada decisión que toman, cada experiencia que viven, cada meta que se proponen es parte del gran tejido histórico que conecta el pasado con el presente y con el futuro. Por eso cuando les pedí, jóvenes, que ustedes respondieran a la pregunta ¿quién soy y cómo llegué a ser lo que soy? No era un ejercicio vacío ni aburrido. Era el primer paso para que se reconozcan como protagonistas activos de su propia historia. Ustedes no son espectadores pasivos que solo leen sobre lo que hicieron otros en el pasado. Ustedes son los constructores de la historia del presente y lo que hagan hoy será estudiado mañana por las futuras generaciones. Piénsenlo así. Dentro de 50 años alguien va a estudiar esta época que estamos viviendo. Van a preguntarse cómo era la vida de los jóvenes en el año 2026, qué retos se enfrentaban, qué decisiones tomaron, y ustedes serán parte de esa historia. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Recapitulemos rápidamente los puntos más importantes que hemos visto. Primero, aprendimos que la historia es una disciplina humanista que estudia los sucesos y procesos sociales del pasado a través de las huellas y evidencias que tenemos en el presente. No es solo memorizar fechas y nombres. Segundo, comprendimos que la historia no es una ciencia exacta que tiene múltiples interpretaciones y que por eso es polisémica. Esto significa que debemos ser críticos y cuidadosos al estudiarla, consultando diversas fuentes fidedignas. Tercero, descubrimos que la historia tiene una utilidad práctica enorme en nuestra vida. Nos proporciona identidad y cultura, nos ayuda a desarrollar una visión crítica del presente y nos permite proyectar el rumbo hacia donde queremos ir como sociedad. Cuarto, reconocimos que debemos tener cuidado con la historia oficial y que es nuestro deber como estudiantes y ciudadanos hacer un análisis razonado de los hechos, comparando distintas fuentes
antes de aceptar algo como verdadero. Y quinto, y quizás lo más importante, aprendimos que ustedes son sujetos históricos, no son solo espectadores del pasado, son constructores activos del presente y arquitectos del futuro. La historia, jóvenes, es mucho más que una UAC más aquí en esta escuela. Es una herramienta poderosa que les permite entenderse a sí mismos, comprender su entorno, valorar sus raíces y proyectar su futuro con mayor claridad y conciencia. Espero que vean la historia con otros ojos, no como algo lejano y aburrido que tienen que memorizar, sino como algo vivo y dinámico y profundamente conectado con quienes son y quienes quieren llegar a ser. Recuerden siempre, conocer nuestra historia no solo nos hace cultos, nos hace más libres, más críticos, más conscientes de nuestro papel en la sociedad y más capaces de construir un futuro mejor. Como dijo una vez el escritor mexicano Carlos Fuentes, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Ustedes tienen memoria, tienen historia y tienen el poder de escribir las páginas que vienen. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan este video. Saludos.